Buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Ocampo, profesional de educación de la Fundación Aurelio Llano Posada. En el día de hoy queremos compartir con ustedes en este espacio, en el marco del evento U21, Objetivos del Desarrollo Sostenible, la experiencia que desde la Fundación tenemos con los programas de educación. Para esta oportunidad hemos decidido darle voz a nuestros beneficiarios del programa de educación rural para que sean ellos quienes nos cuenten sobre la perspectiva de la educación en el sector rural. Esta conferencia tiene como título el nombre de Educación, una perspectiva centrada en las personas de los entornos rurales. En primer momento tenemos que mencionar que los modelos educativos tradicionales están centrados en la cualificación teórico-práctica. Este es el eje central de estos modelos. De ahí derivan entonces mecanismos de transformación social y aportes al territorio que tienen en últimas un enfoque en donde las necesidades, las perspectivas de las personas parecen estar relegadas. Chavarría en el 2018 va a plantear un modelo diferente, tal vez invirtiendo la dinámica de cómo se conceptualiza la educación. Y creo que ese es el modelo que desde la Fundación hemos querido desarrollar con nuestro programa de educación rural. Como les mencionaba, esta es una conferencia centrada en la voz de nuestros beneficiarios. Queremos puntualizar inicialmente algo que reflexionamos de manera constante en la Fundación. Sentimos que el modelo actual de educación tiene un propósito centrado en la productividad y el rendimiento. Sin embargo, es necesario conectarse con lo que significa la educación, en donde la lógica de la productividad es posterior a las necesidades y aspiraciones a nivel individual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos convencidos que es centrándonos inicialmente en la persona donde podremos encontrar puntos de intervención y acompañamiento en el territorio relacionado con las competencias, habilidades, intereses y vocaciones de nuestros beneficiarios. ¿Por qué es importante entender este modelo de educación centrado en la persona? Porque nos ayuda a identificar competencias de fácil desarrollo, porque somos conscientes de la importancia de respetar los planes individuales que contribuyen al desarrollo social del territorio, y porque cuando entendemos la educación centrada en la persona, tendremos mayor probabilidad de que este individuo desarrolle de manera formal o independiente acciones que se conviertan en transformación en el territorio. Sabemos que toda experiencia educativa está en la obligación no solo de transmitir un conocimiento específico, sino de despertar la sensibilidad por las necesidades del entorno a partir de los intereses y motivaciones del individuo. Este es el caso de Mariana, una de nuestras becadas de la cohorte 2021-2. Cuando le preguntábamos por qué estudiar administración de empresas turísticas, ella nos decía de manera muy puntual: porque quiero hacer parte de las posibilidades que tiene mi territorio en este aspecto. Ella vive en Andes, Antioquia, el suroeste, una de las zonas de mayor riqueza agropecuaria y turística que tiene Antioquia en estos momentos. Pero entonces, ¿qué significado de educación tienen nuestros jóvenes beneficiarios? Carlos Mario Castro nos dice que la educación es la fuente de crecimiento intelectual. De ella depende que el hombre se reconozca como ser natural y actúe en pro del bien común. Esto se articula muy bien con esa perspectiva de que la educación no debe ir en primer momento relacionada con la productividad, sino que debe estar en servicio de crear tejido social. Omar Guillermo García, de Trabajo Social, nos cuenta que la educación es la vida misma
es el eslabón clave para formar seres humanos íntegros que se convertirán en el futuro de nuestra sociedad. La educación da esperanza de vida para nuestras familias, que por generaciones han vivido en la precariedad y generan expectativas de vida. Vaya definición y perspectiva de educación tiene Oman, porque está atribuyendo un papel de transformación social grandísimo a la educación. Por último, Arbey David Espitia, uno de nuestros jóvenes becados de tecnología en procesos agroindustriales en el Tecnológico Coredi, que vive en San Juan de Urabá, dice que la educación es la puerta hacia el futuro y para mi familia es una oportunidad de superarme. Nos encontramos ante tres perspectivas de educación que inicialmente mencionan la posibilidad de transformación de adentro hacia afuera, y tal vez un enfoque centrado en la persona requerirá que miremos hacia adentro y podamos descubrir las potencialidades que hay desde nosotros mismos, desde los jóvenes que están en los territorios, para transformar. Cuando les preguntábamos a los chicos a qué asociaban la educación en su territorio, ellos nos hacían una síntesis que agrupamos en una nube de palabras y decían que la educación era calidad de vida, que era oportunidad, que era posibilidades, que era aprendizaje, que era progreso, que era esperanza, que era futuro, que era desarrollo, que era integridad, que era cambio, que era riqueza, que era futuro y que era territorio. ¿Saben? Cuando analizábamos estas definiciones que decían nuestros becados, no dejábamos de reflexionar en que la educación, nosotros desde la institucionalidad, tenemos el compromiso de hacer que se parezca a lo que los jóvenes comprenden de ella. Él es Alejandro, vive en el municipio de Santo Domingo, en la vereda Las Ánimas, aquí en Antioquia. Su papá y su mamá son del campo. Ninguno de los dos logró terminar su bachillerato. Y él será de los primeros miembros de la familia que termine un programa académico superior. ¿Sabían ustedes que según una investigación realizada por Uniminuto Seccional Bello en el 2017, si el nivel educativo de los padres no alcanza el bachillerato, las probabilidades de que una persona se haga profesional disminuye casi en un 50%? Y tal vez este dato como dato es asombroso, pero tal vez tiene que ver con eso que mencionábamos sobre lo que significa la educación como estrategia de superación de realidades personales y familiares de difícil manejo en el pasado. ¿Qué podemos decir hasta acá? Primero, que la educación, cuando la hablamos centrada en las personas, nos obliga a estar en sintonía con las necesidades del entorno, pero también nos obliga al reconocimiento de las habilidades y las competencias individuales, y que adicionalmente tiene que estar en sintonía con el propósito personal y vocacional de cada individuo. La educación centrada en las personas consiste en entender que cada persona tiene un proyecto de vida que contempla al menos tres esferas: la personal, que son sus motivaciones; la familiar, lo que representa en su núcleo concreto; y la comunitaria, el impacto social. Por lo tanto, es preciso apoyar, respetar, enriquecer, motivar, a fin de que las decisiones libres y conscientes de cada persona lo hagan realidad. Eso es en lo que estamos sintonizados en la Fundación Aurelio Llano, comprendiendo que nuestro programa de educación rural debe contemplar, no solamente por propósito misional de la Fundación, carreras relacionadas con el agro, sino el entendimiento de que cada territorio necesita un grupo amplio de profesionales de diversas áreas que contribuyan de manera efectiva a la transformación de las realidades sociales.
En un segundo momento, queríamos articular con ellos una lectura del territorio y decidimos que la mejor manera de hacer esa lectura era contar desde la experiencia personal de cada uno cuáles son esos retos que desde su territorio deben afrontar día a día. Este es un grupo beneficiario de la tecnología en procesos agropecuarios que tenemos en el corregimiento de Siete Vueltas, en el municipio de San Juan de Urabá. Y aquí está parte de esas necesidades que nuestros chicos están leyendo. Los jóvenes, nuestros jóvenes, hablan de necesidades fundamentales. La primera tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el arraigo, la comunitariedad, la conectividad, la cultura, la economía, la educación, el empoderamiento juvenil, la infraestructura, la institucionalidad, el liderazgo, la movilidad y el transporte, las necesidades básicas, las oportunidades laborales, la producción agropecuaria, la salud mental, la seguridad. Es indudable que de estas perspectivas de necesidades que nuestros jóvenes están encontrando en sus territorios, no podemos pasar por alto el análisis de que ellos están pensando en el orden de los objetivos del desarrollo sostenible. También debemos concluir que no se puede dejar pasar desapercibido la relevancia de asuntos que ameritan políticas públicas de urgencia y que una estrategia educativa para ser integral requiere contemplar cada uno de los factores que pueden incidir en su efectividad. Tal vez la educación como motor de transformación rural, territorial, necesita articularse con otra serie de estrategias que permitan que por ella misma se logren los objetivos que se plantean en los territorios. Es impresionante la necesidad del empoderamiento juvenil, de la presencia institucional que garantice que aquellas situaciones que no dependen única y exclusivamente de la educación sean satisfechas. De otro lado, les preguntamos a nuestros jóvenes cómo los afectaban esas necesidades territoriales en su perspectiva individual. Javier Mauricio Espinal nos decía: tengo largas jornadas de viaje por vías terciarias de mi lugar de residencia en la zona rural a la universidad. Islian Fernanda Sánchez, que estudia zootecnia y vive en el municipio de Concepción, Antioquia, nos decía: una de las necesidades territoriales que me afectan a nivel individual es luchar para poder lograr una buena conexión a internet desde aquí, desde mi casa, para poder estudiar, ya que si salía a vivir a otro lado me salía mucho más costoso. Y teníamos a Andrés Felipe Velázquez, que nos contaba, él estudia contaduría pública del municipio de Jardín, Antioquia, que tenía o que tuvo que vender boletas, tamales, morcilla y otras actividades para poder pagar sus primeros 2 semestres. El acceso a la educación también necesita contemplar una generación de recursos que en ocasiones y desde la experiencia nuestros jóvenes no tienen. Las necesidades básicas no resueltas configuran un foco de atención prioritario en un espacio de educación centrado en la persona. No podemos pretender que la educación por sí misma logre los cambios que queremos ver en los territorios. Debemos articularnos como institucionalidad para garantizar, resolver las cosas que necesitan resolverse. ¿Qué piensan los jóvenes con respecto al impacto que tienen sus programas formativos? Y esto es importante porque hablamos de la juventud como futuro del país, pero tal vez es necesario hablar de los jóvenes como presente, que leen el territorio y que contribuyen desde su accionar a la transformación del mismo. Lo que significa para ellos la educación es
salud, desarrollo sostenible, oportunidad, progreso, servicio, cultura, ciudadanía, empleo, ruralidad, cuidado ambiental, equidad, acceso a servicios. Javier Espinal nos decía que su carrera es muy pertinente en su territorio por la vocación agropecuaria. Y Juliana Ruiz, una de nuestras beneficiarias de la tecnología en sistemas mecatrónicos que tenemos en el municipio de Fredonia, Antioquia, también nos hablaba de implementar la tecnología en sistemas mecatrónicos para el desarrollo rural integral. Con estas perspectivas de impacto desde nuestros jóvenes, ¿cómo no apostarle? No solo para que sean el futuro, sino el presente de la transformación territorial. Cuando hablamos de educación centrada en personas, es porque estamos convencidos que el individuo tiene la potencialidad para lograr los cambios que quiere ver en su entorno. El reto es mayor cuando se trabaja con jóvenes, porque es darles la posibilidad de pensar su territorio de manera activa. No debemos postergar más a los jóvenes como presente de los territorios rurales. Por último, ¿cómo nos articulamos a esas perspectivas que tienen los jóvenes que apoyamos en sus territorios? Tenemos dos programas importantes de intervención, el programa de desarrollo rural y el programa de educación rural, pero contamos también con los premios nacionales Aurelio Llano Posada. En el desarrollo rural estamos acompañando procesos de fortalecimiento comunitario y generación de ingresos, y en educación rural tenemos programas de generación de oportunidades educativas, emprendimiento y becas. Hasta la fecha, desde el 2006 al 2020, hemos invertido más de 14.000 millones de pesos en el programa de educación rural y más de 12.000 millones de pesos en el programa de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos, tal como lo estaba nuestro fundador, de que la obligación que tenemos es mejores condiciones de vida para la población rural, incentivando su arraigo. Muchas gracias.